que pese más la sociedad que el gobierno. Sí, porque a veces nos cuesta trabajo. Que quien llega a una presidencia municipal no sienta que es el que manda, no sienta que es el que tiene el poder, es el mayordomo del lujo de los ciudadanos. O sea, los que son gobernantes en realidad son mandatarios, son los que hacen la tarea de los ciudadanos. Entonces, creo que hay que cambiar nuestra cultura política para que los servidores públicos lleguen ahí con una convicción de servicio y no a ver cómo aprovechan el que haga un tiempo. Y otra cosa fundamental que tiene que ver con algo de lo que hemos platicado aquí, que será quizás la tercera gran prioridad, es el desarrollo social de nuestras comunidades, pero a partir de los jóvenes, porque a los jóvenes cuando se les encomienda una tarea, saben ser generosos y dar más de lo que se les pide, y eso no lo hemos logrado realizar en nuestro país y que hemos desaprovechado esa oportunidad. ¿Con qué? ¿Con la educación? No solamente con educación, creo que sería el principal instrumento o recurso, pero darle educación a tantos jóvenes que no la tienen en este momento va a ser muy difícil. Creo que lo importante es darles confianza. Yo les platiqué una anécdota del padre de una muchacha jovencita que no tiene ya posibilidades de acceso a educación, que no tiene posibilidades de cambiar su realidad personal y familiar, pero se le dio confianza y hoy está haciendo una gran tarea de servicio a la comunidad a la que pertenece. Pues sí, eso es bueno, ¿no? Bueno, ya tocamos un poquito el tema de seguridad, el tema de educación, pero toquemos el tema de justicia. Tenemos muchas dudas acerca de eso porque en la actualidad han pasado muchos casos en la televisión no sé, de la niña Paulette, de casos muy controvertidos de la guardería ABC, y nosotros nos preguntamos dónde están los responsables. Sí, porque a veces nos da miedo querer denunciar porque decimos, ¿para qué? ¿Para qué denunciamos si no hacen nada? Si no hacen nada. Lamentablemente hay ese escepticismo, y no porque no haya una buena organización de nuestro sistema judicial, sino porque ahí hay muchos vicios, y muchas de las decisiones que se toman son dependiendo de quiénes están involucrados en un asunto. Es muy triste enterarse de que al año de la tragedia que cimbró a nuestro país, yo diría que al mundo, de aquellos cerca de 50 niños que murieron quemados en una guardería y que otros 200 quedaron con lesiones, algunos ya marcados de por vida. Al término de un año, no ha habido la capacidad de asignar la responsabilidad a algún culpable concreto. Ya hasta un juez dijo que el exgobernador fue culpable y que el actual secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal también tiene culpa, y otros. Pero no se ha dicho que se va a tomar una medida drástica contra ellos. Queda ahí la impunidad. El caso que ustedes mencionan de la niña Paulette, caso que también es muy doloroso, y como dice algún perito, ese cuerpo de la niña fue sembrado en su recámara. No es posible que 9 días después de que desapareció, aparece ahí, sí, claro, justo donde durmieron varias personas, donde hicieron entrevistas televisivas, donde hubo peritos que entraron hasta con perros para revisar la habitación, y los tontos perros no fueron capaces de identificar el cuerpo de la niña. Cuando un cuerpo humano, cuando una persona muere, su cuerpo a las 48 horas comienza ya a oler, y no precisamente de una manera agradable. Entonces, aparece a los 9 días la niña, por favor, y al día de hoy ya tenemos un dictamen definitivo. Fue un accidente y por lo tanto no hay culpables. Terrible. O está el caso de mi amigo Diego Fernández Ceballos, que desaparece, y el Estado mexicano dice en voz de la Procuraduría de la República, ya no vamos a investigar. Y la Procuraduría del Estado dice, ya no vamos a investigar. Entonces, ¿qué puede pensar una madre de familia a la que le secuestraron un hijo y tiene meses yendo a ver cómo va la investigación? Bueno, pues si a ese señor le hicieron eso y las autoridades abandonan el caso, pues ¿qué puedo esperar yo con mi hijo? Entonces, tenemos una injusticia, valga la redundancia, muy injusta, no por el diseño institucional,
no por el método procedimental, sino por los vicios de muchas personas que ahí participan en la impartición o procuración de justicia, que la imparten con dedicatoria, y muchas veces, como creo que ha sucedido en el caso de Greg Sánchez, candidato a gobernador del PRD en Quintana Roo, muchas veces se politiza un proceso judicial, o a la inversa, se judicializa un proceso político, y eso es terrible. Como padre de familia, ya no tanto como político, ¿qué harías tú si uno de tus hijos hubiera estado en la guardería? O sea, ¿qué harías? ¿A quién le exigirías? O sea, viendo que tiene un año el caso sin resolverse y que las personas solo piden justicia, porque yo leía que un padre de familia decía muy desconsolado que él quería justicia, no quería la foto. Entonces, ¿qué harías tú? ¿A quién exigirle? Mira, creo que se debe exigir a las autoridades encargadas de la investigación y de la decisión, que son desde agentes del Ministerio Público, jueces, por supuesto a los titulares de los poderes ejecutivos, tanto local en Sonora como federal. Ahí está la exigencia. Pero la impotencia de un padre de familia que ve que no avanza su exigencia, su súplica de justicia, porque ya no van a recuperar a sus hijos, por lo menos quieren que esa tragedia deje una experiencia tal que se corrija el proceso de impartición de justicia, y ni eso hay. Entonces, frente a la impotencia, ¿qué haría un padre? Yo no sé qué haría, cómo reaccionaría. Espero que no me pase una tragedia de ese tamaño. Ay, no, ni Claro Dios que lo no. quiera. A nadie. No. Pero es entendible que la impotencia se traduzca en enojo, que se traduzca a veces en reclamo airado a las autoridades, y que éstas hacen caso omiso o simplemente dan palmaditas en la espalda. Decretar el 5 de junio como Día de Luto Nacional está bien, pero no basta. Porque en este país creo que ya todos los días del año son días de luto nacional. Sí. Y eso no resuelve el problema que tenemos. Manuel, ¿cuál es tu opinión personal respecto a los festejos que el gobierno federal está llevando a cabo en relación al Bicentenario? Me parece que es muy bueno que el gobierno fomente las celebraciones por los acontecimientos de la historia de México, pero creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. A 200 años de la independencia y a 100 años de la revolución, valdría la pena que el gobierno, con la seriedad que no se hizo antes, revisara nuestra historia. Nuestra historia fue escrita por intereses políticos, o a veces por intereses sociales, o a veces por intereses personales. Nuestra historia tiene muchísimas imprecisiones, no la historia, la redacción de nuestra historia. Hay algunos que consideramos grandes héroes que a lo mejor no lo fueron tanto, y hay otros que lo fueron y no figuran entre los personajes que construyó en esta hermosa patria que tenemos. Creo que era la gran oportunidad para hacer rectificaciones históricas, porque la historia es muy importante. La historia es maestra, como decía Cervantes, maestra de la vida. Y es importante saber esa historia para entender lo que somos en el presente, saber de dónde venimos y por qué hoy somos lo que somos. Pero la historia además nos permite identificar áreas de oportunidad para el futuro, porque si aprendemos a identificar los errores de nuestra propia historia, podremos tomar precauciones para que no se repitan hacia adelante. Entonces creo que en lugar de estar solamente repitiendo lo que siempre hemos dicho de nosotros mismos, es un error. Qué bueno que el gobierno se ocupe de ello, pero qué lamentable que haya omisión de no reinterpretar nuestra propia historia y hacer precisiones en razón de justicia para bien de nosotros mismos. Es terrible que un pueblo no sepa su historia, y la que se conoce no es precisamente como fue.